Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su profesor Iván Ábalos. Hoy damos inicio a nuestras clases de verbal, al tema número 7, ¿sí? Esperando que estén bien y cuidándose. Bien, hoy hemos preparado un tema muy interesante, ¿sí? Titulado Los prefijos griegos y latinos, ¿sí? Muy bien. Este tema es interesante porque forma parte también de todo lo que estamos trabajando. Y estimados estudiantes, vamos a ver que las pequeñas cositas luego son tan importantes en lo que nosotros queremos dar a entender. ¿Correcto? Muy bien, veamos qué es lo que hemos preparado para esta clase. A ver, bien, se nos presenta un texto. Por favor, quisiera que todos lean y me encuentren los prefijos, ¿sí? A ver, ya saben ustedes que es un prefijo, ¿correcto? En lenguaje o en su curso de comunicación, ya les han enseñado la raíz, les han enseñado el prefijo, los sufijos, etcétera. A ver, encuéntrenme los prefijos en este texto. A ver, ¿cuántos hay? Por favor, lean. Les acompaño con la lectura. Dice Ernesto, ha sobrevalorado sus capacidades conduciendo y ha tenido un accidente. Siempre antepone la velocidad a la seguridad, a la velocidad a la seguridad. Es un inconsciente, pero al menos no se ha herido. Sin embargo, es imposible que pueda arreglar el coche. ¿Correcto? Muy bien. A ver, ¿cuántas prefijos encontramos? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? ¿Cuántas? A ver, ¿cuántas encontramos? Muy bien, a ver, vamos a identificar, ¿correcto? A ver si coincidieron conmigo, ¿sí? A ver, vamos en la primera línea. Ernesto ha sobrevalorado sus capacidades. ¿Cuántos prefijos hay ahí? A ver, profesor, ahí no hay... Sí, ahí hay uno, profesor. ¿Cuál es? Sobre, muy bien. Ernesto ha sobre, muy bien, ahí encontramos un prefijo, sobrevalorado sus capacidades. Luego no hay prefijos. Línea 2, conduciendo y ha tenido un accidente siempre. ¿Cuántos prefijos hay ahí? A ver, veamos. No, no hay ningún prefijo, ¿correcto? Siguiente. Línea 3. Dice, antepone la velocidad a la seguridad. Es un, a ver, ¿cuántos hay ahí? A ver, analicemos. Antepone, profesor, ante. Muy bien, ahí encontramos un prefijo. ¿Sí? ¿Cuántos van? Dos. Línea 4. Inconsciente, pero al menos no se ha herido. Sin. ¿Ya? ¿Cuántos prefijos encontramos ahí? Profesor, ahí encontramos uno más. Inconsciente. Muy bien. Entonces, ¿cuánto van? Tres. Sin embargo, es imposible que pueda arreglar el coche. ¿Cuántos prefijos hay ahí? Imposible. Muy bien. Estimados estudiantes, nos podemos dar cuenta que encontramos cuatro prefijos, ¿correcto? Estos prefijos van a estar siempre junto a una palabra, junto a una raíz, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, como podemos darnos cuenta, nuestro tema hoy son los prefijos griegos y los prefijos latinos, ¿correcto? Hemos hablado de que nuestras palabras, nuestra lengua, ¿sí? Está formado por un gran porcentaje de la lengua griega, de la cultura griega, ¿correcto? Entonces vamos a ver, vamos a conocer el mundo de los prefijos, ¿sí? Muy bien. Bien, dejemos a Ernesto ahí que se pare y que se supere. Esperemos que cambie, Ernesto. Avancemos. A ver, vamos a ver qué es un prefijo. Ya todo lo conocemos. Vamos a recordar, ¿ok? A ver, recordemos. ¿Qué se entiende por prefijo?
Lean, por favor. Les acompaño con la lectura. El prefijo es un morfema de las clases de los afijos que se antepone a una raíz, lexema o base lexical para formar una opción lexical con diferente significado o que se expresa a categorías gramaticales. Muy bien, recordamos, los prefijos son esas partículas gramaticales que siempre están antes de la raíz o se anteponen a la raíz, ¿correcto? Estos prefijos, a ver, yo tengo la palabra legal, le antepongo, perdón, un prefijo, digo ilegal. ¿Qué prefijo le he antepuesto? Y, correcto, un prefijo negativo, ilegal. A ver, yo tengo la palabra construcción, le antepongo un prefijo, mega construcción, ¿correcto? El prefijo mega, que significa enorme, gigante, muy grande, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? A ver, yo tengo la palabra economía, entonces yo le antepongo un prefijo. A ver, digo el prefijo micro. Entonces, ¿cómo diría? Microeconomía. Entonces, fíjense, los prefijos nos van a permitir a construir nuevas palabras y por ende, ¿sí? Denotar nuevos sentidos con cada palabra. Veamos los ejemplos. Ejemplos de prefijo. Dice, hay una niña de 7 años que es trilingüe. Si nos damos cuenta, estimados estudiantes, ¿sí? Acá que encontramos tri, ¿correcto? ¿Sí? Y acá está la raíz trilingüe. ¿Qué significa tri? Ya saben todos, tres, ¿correcto? Tres. Entonces, ¿qué significa lingüe? Lengua. Trilingüe significa que tiene o maneja o sabe tres lenguas, tres idiomas, ¿correcto? ¿Hasta ahí todo bien? Muy bien. No me gusta el nuevo supermercado de la esquina. A ver, encontramos acá el prefijo super, ¿correcto? Al lado de la palabra o lexema, ¿sí? Ahí está. Se antepone, ¿correcto? Entonces, supermercado, que es un gran mercado y tiene mucha tecnología, ¿correcto? Pero vamos a suponer que yo digo, no me gusta el mercado. Entonces estamos hablando de un mercado común y corriente, ¿correcto? Pero si yo digo supermercado, ahí cambia el sentido. Entonces, si nos damos cuenta, estimados estudiantes, los prefijos nos ayudan en demasía para cambiar el rumbo de las palabras. Entonces, es lo que vamos a estudiar y conocer hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, avancemos. Ya sabemos que un prefijo es una partícula gramatical que va antes o se antepone a la raíz. ¿Correcto? Muy bien. Veamos qué es lo que tenemos. Avancemos. Ejemplos. Veamos los ejemplos. ¿Correcto? Veamos los ejemplos. Tengo el prefijo des, el prefijo in, el prefijo pre y el prefijo re, ¿correcto? Significado, ¿qué significa des? Ahí está. Contrario. Significado, ¿qué significa in? ¿Sí? Des. Ah, in también significa contrario, contrariedad. Pre, antes, re, hacer algo o dos veces. Veamos un ejemplo, ¿correcto? A ver, con el prefijo de formo la palabra desconfianza, desgracia, desalmado, fíjate. ¿Correcto? Desconfianza, que no me trae confianza, porque la palabra en sí es confianza, ¿correcto? ¿Qué le ha agregado? Un prefijo, ¿sí? In. Entonces la palabra formó incómodo. ¿Cuál es la palabra en sí? Cómodo. ¿Qué le ha agregado? Ahí está. Le ha agregado el prefijo in. Incómodo, es decir, que ya no está cómodo. Muy bien. Pre significa antes, digo prehistórico, ¿no? Preocupado, prenatal. Muy bien. ¿Qué es natal? Nacimiento. Pre, antes. Prenatal, antes de nacer. Cuando tú estabas en la barriguita de tu mamá, ¿sí? Entonces serás prenatal, ¿no? Correcto. Y después que naciste, postnatal, ¿no? Después del parto. Re, hacer dos veces o algo, ¿correcto? Entonces digo, releer. A ver,
Releer. Releer significa volver a leer algo que ya has leído, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, se dan cuenta que los prefijos cambian el significado de las palabras. Muy bien. Eso quiero que lo tengan presente. Por eso yo puedo formar muchas palabras, ¿sí? Puedo formar muchas palabras. Puedes inventar palabras. Me dejo entender. Pero que esas palabras cuando las formes tengan sentido. ¿Y cómo y con qué los voy a formar? Con los prefijos, ¿sí? Teniendo en cuenta los prefijos, teniendo en cuenta la raíz, etcétera. Veamos, avancemos. Muy bien, acá tenemos una lista de raíces, perdón, de prefijos griegos, ¿sí? De prefijos griegos. Estimados estudiantes, tenemos un montón de prefijos, ¿sí? A ver, tengo el prefijo a-an que significa privado de, ¿sí? Privado de. Entonces, fíjate. Entonces yo formo la palabra formo sin forma regular. Acá lo correcto debe ser, a ver, ahí falló, amorfo. Amorfo. Intento escribir la palabra. Amorfo. ¿Por qué? Porque forma es contorno, figura. An, ahí está el prefijo an. Amorfo, ¿sí? Significa que no tiene forma regular, ¿correcto? Entonces corrijamos, no es aformo, sino es amorfo. Ana, contra, sobre o separación, analgesia. ¿Qué es algesia? Dolor. Entonces, ana, ¿qué significa? Contra, que está o inhibe el dolor. Estimados estudiantes, veamos eso, es muy importante. Repito, ana significa en contra o también negación de algo. ¿Y qué es algesia, profesor? Algesia es dolor. Entonces, cuando digo, vas a comprar un analgésico, entonces estás comprando algo para que no sientas dolor, porque A es sin, contra, negación. Anti, contra. Entonces, anticuerpo. Forma la palabra anticuerpo. Una sustancia que se pone a la esencia, a la acción de la bacteria, ¿correcto? Apo, fuera de, alejado, apósito. Archi, el más, el mejor, el primero. Digo, archisabio, es persona que conoce bastante. Archiconocido, que todo el mundo lo conoce. Archi, ¿no? El más, el mejor. Auto, uno mismo. Este prefijo es muy importante. Yo formo la palabra, a ver, autoestima, que me quiero yo mismo, ¿cierto? Autocontrol, que tengo el dominio sobre mí mismo, ¿correcto? Automóvil, el que puede dirigir, manejar sin la ayuda del otro, ¿correcto? Muy bien. Y así sucesivamente tenemos cata, un prefijo que significa hacia abajo o por entero. Catarata, caída grande de agua. ¿Se dan cuenta cuando hemos visto algunas cataratas? ¿Sí? La caída a 100, 500 metros hacia abajo. Entonces, por eso es cata, hacia abajo. El agua cae hacia abajo. Di, ¿no? A través de. Formo la palabra diagonal. Línea recta que va muy bien en vértice a otro. Dis, con dificultad. Disconforme, que no está conforme. Discapacitado, que tiene una dificultad en sus capacidades, ¿correcto? Ecto, fuera de. Ectoplasma, en, dentro. Enamorada, ¿no? Que está, que siente mucho sentimiento dentro de sí. Esa es la enamorada. Endo, internamente, endocarpio, que está interno. Epi, sobre, entonces yo formo la palabra epiglotis. Acá está hemiglotis, la manzana. Epiglotis que está encima de la manzanita, ¿no? Muy bien, estimados estudiantes, como damos cuenta, son un montón de prefijos. Eu, bien, eufonía, exo, fuera, exobiología, emi, medio, emisario, ¿correcto? Entonces, hiper, exceso, hipérbole, ¿no? Hipermercado también. Hipo, debajo, hipocéntrico, ¿no? Meta, más allá. Yo formo la palabra metafísica. ¿Correcto? Estimados estudiantes, ¿sí? Yo quiero que tengan en cuenta algo, que los prefijos me van a ayudar a mí a construir palabras y también
identificar qué significan esas palabras, ¿correcto? Y para eso yo tengo que memorizar todo esto, aunque no te parezca medio creíble. Todo esto tienes que memorizarlo. ¿Para qué? Para que tenga sentido lo que estamos hablando, ¿sí? Si no, ¿cómo vas a poder inferir, descubrir el significado de dicha palabra? ¿Correcto? Muy bien, avancemos. Prefijos griegos en relación a los números. Mono, uno. Entonces yo tengo la palabra monosílabo, ¿no? De una sola sílaba. Di, dos. Pongo la palabra diálogo, por ejemplo. Charla que sea en dos personas. Eh, tres. Formo la palabra triángulo. Tetra, cuatro, ¿no? Formo la palabra tetra, cuatro. Tetrasílaba, tetracampeón, ¿no? Penta, cinco. Pentacampeón. Pentasílaba. Hexa, seis. Hecta, siete. Octa, octágono, ¿no? Nona, nueve. Deca, 10, y así sucesivamente podemos conocer. Muy bien, si nos percatamos, los prefijos nos ayudan un montón para entender el mundo de las palabras, ¿correcto? Ahora tenemos, ¿sí? A ver, los prefijos latinos, ¿correcto? Ahora tenemos los prefijos latinos. ¿Quiénes son, profesor? Acá los tenemos. Ad, proximidad. Por ejemplo, yo formo la palabra, dice adyacente, ¿correcto? Separar, evitar, abstemio, ¿no? Que se separa del trago, del vino, del alcohol. Ante, delante de, antesala, que está frente a la sala, ¿no? Bis, dos o doble, bifurcación, ¿no? Algo que se divide en dos brazos, ¿no? Alrededor, circunvalar, rodear, ¿no? ¿Qué es circunvalar? Es visualizar, hacer un viaje alrededor de algo, ¿no? Circunvalar. Con, unión o colaboración. Yo formo la palabra cooperar, colegir, ¿no? Juntar, reunir. Cuatro, cuatro. Entonces yo formo la palabra eh, cuádriceps, ¿no? Músculo con cuatro inserciones. Diez. Entonces formo la palabra de decígramo, formo la palabra décima, formo la palabra eh, decálogo también, ¿no? Dis, que se opone, discordia, ¿no? Que se ha dejado de ser, excedente, ¿no? Extra, que rebasa, ¿no? Muy bien. Entonces, extramuro, que va más allá o se visualiza más allá del muro, ¿sí? Es decir, un muro como una pared, ¿no? Y así sucesivamente, estimados estudiantes, tengo infra por debajo de, infrarrojo, inter, en medio entre, interceder, estar en medio de dos posturas y tratar de arreglar, inter, en medio de, intra, dentro, intramuros, dentro de los muros, ya no extramuros, fuera de, ¿sí? Multi, numeroso, multicolor, que hay muchos, ¿no? Numerosos colores. Octa, octo, ocho. Omni, que abarca todo, que está en todo. Omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Consciente de todo, el que está consciente de todo lo que sabe o de todo lo que pasa. Pen, casi. Pinayunara, ¿no? Meseta, que resulta muy bien de la oración de una región montañosa. Post, después, ¿no? Formo la palabra postdata, ¿no? Lo que señala después de una carta. A ver, otra palabra con post. Postmoderno. Luego que pasa de la modernidad. Otra palabra con post. Posterior, ¿no? Otra palabra con post. Mm, postergar. ¿Se dan cuenta? Antecede, predicción, preacademia, preuniversitario, prematrimonio, etc. Pro, en lugar de, presecretario, persona que suple, que está en reemplazo de. Quincu, de 5, ¿no? Quinquenal, muy bien, que dura 5 años. Retro, hacia atrás, retroactivo, que obra hacia el pasado. Sub, debajo, ¿no? Muy bien, formo la palabra subalterno.
Estimados estudiantes, como ustedes se dan cuenta, se percatan, todos los prefijos que utilizamos siempre no son eminentemente de nuestra cultura, sino son griegos o latinos, ¿correcto? Miren, y todos estos prefijos nos ayudan a nosotros a construir nuevas palabras, ¿correcto? Muy bien, estimados estudiantes, ya conocimos un poco, avancemos, avancemos, ¿sí? Veamos, veamos qué es lo que tenemos. Ahora presentamos nuestra hoja de trabajo, ¿sí? Nuestra hoja de trabajo. ¿Cuántas hojas de trabajo hay? Una y dos. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? En nuestra hoja de trabajo, como ya conocemos los prefijos, ¿correcto? Ya conocemos los prefijos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, define cada palabra teniendo en cuenta sus prefijos. Entonces, tengo la palabra a, perdón, tengo los prefijos a o an, de origen griego, que significa sin, pérdida, carencia, falta, etc. Entonces yo tengo la palabra ablefadia. Ah, ya sé qué significa. Sin, pérdida, carencia o falta. Y blefaria son párpados, los párpados. Entonces, ¿qué es blefaria? Ser, ¿no? Es un ser, una cosa, un animal que carece de párpados. Y así. Y así sucesivamente usted va a poder trabajarlo, sí, teniendo en cuenta los prefijos, ¿correcto? Y tiene que definir el significado de la palabra. A ver, en la siguiente, ¿qué vamos a hacer? Dice, forma palabras con cada uno de los prefijos. Muy bien. Estimados estudiantes, acá yo tengo prefijos. Tengo 47 prefijos, ¿correcto? Esos prefijos usted tiene que formar, ¿sí? Dos palabras por prefijo. Atento, dos palabras por prefijo, ¿sí? Ahora, trate de que las palabras que forme no se repitan de los ejemplos que he planteado o de los ejemplos que he puesto en la teoría, que sean palabras diferentes, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, llegamos al final de la clase. Como saben ustedes, es una clase práctica, no hay mucho que manejar teoría, simplemente saber el significado de la raíz, si es griega o si es latina, y qué significa para yo poder construir, ¿correcto? Muy bien. A ver, algo más. Cualquier duda, cualquier cosa que de repente por ahí le es difícil, tenemos el grupo de WhatsApp y por ahí nos contactamos, por ahí estoy para informarles algo o de repente aclarar una duda, ¿correcto? Muy bien. El trabajo, como siempre, la hoja de trabajo me lo presentan el día domingo, ¿correcto? Muy bien. Estimados estudiantes, nos estamos viendo para la próxima clase y por favor, recuerden que este tema es suma importancia, de suma importancia. Tú te preguntarás, pero profesor, es un prefijo, como que no tiene tanta importancia como los números, la medicina, la biología. No, estimado estudiante. Le doy una partida, le doy una pastilla para el éxito. El mundo en que nosotros vivimos, comprendemos, interactuamos, conocemos, todo se hace a través de las palabras. Todo se hace a través de las palabras. Y si yo no sé el significado de, significa que yo voy a desconocer una parte del mundo, porque el mundo no se entiende, no, nosotros no nos metemos en el árbol, nosotros no nos metemos en el celular, nosotros no nos metemos en las cosas para conocerlas, nosotros conocemos el significado de esa palabra en relación a la cosa que refiere y las podemos pensar. Ahora se dio cuenta. Estimados estudiantes, nos vemos y se cuidan mucho. Muy bien. Un abrazo.